Recorrer la ciudad nos puede permitir, a través de diferentes memorias, reconstruir los procesos que le han dado forma. Podemos hacer memoria a través de edificios monumentales, construcciones modestas, el trazado de sus calles y de sus plazas. En otros casos serán indicios más sutiles, como mapas, documentos históricos, obras literarias, pinturas o fotografías los que permitan reconstruir historias de la ciudad. Córdoba es un caso muy interesante de eso que llamamos las ciudades intermedias, ciudades grandes que no llegan a ser la gran metrópoli de un país, pero que es una escala interesante en toda América Latina. Ciudades intermedias de mucho valor regional, en algunos casos incluso superando la región, como el caso de Córdoba. La universidad tiene proyección internacional, la industria automotriz la posiciona también en una escala internacional. Es decir que tienen importancia regional, pero a veces sobrepasan esa importancia. Y esto se manifiesta cuando uno ve la ciudad. Es decir, una foto aérea te muestra claramente una ciudad que se ha ido extendiendo, con su 1,5 millones de habitantes aproximadamente. Es una ciudad que ha ocupado un territorio de manera muy interesante. Siempre nos comparamos las ciudades americanas con las ciudades europeas, con las ciudades de otros lugares del mundo. Hay algo que hay que entender en el caso de las ciudades americanas, y Córdoba es un perfecto ejemplo de eso. Nuestras ciudades se han fundado siempre alrededor de un vacío, de un espacio abierto, la plaza. Las ciudades europeas en general crecen a partir de un lleno, del palacio, de la catedral, del mercado, del palacio municipal, de la sede del rey, etc. Nosotros partimos del gran vacío. Bueno, América era un espacio vacío en esa época, supuestamente en la visión de los españoles que venían. Lo cierto es que aquí se aplica ese principio muy racional, geométrico, un damero, una traza cuadricular, la famosa cuadrícula, 122 por 122, 10 metros de la calle, y esto en 10 manzanas de este a oeste y 7 manzanas de norte a sur, entre la calle Santa Rosa y Boulevard San Juan al sur, entre la calle Ayacucho hoy en día al oeste y la calle Santiago del Estero al este. Eso fue Córdoba hasta te podría decir casi hasta finales del siglo XVIII. A ver, estamos en el lugar donde don Jerónimo fundó la ciudad, ¿no es cierto? 1573. En realidad no se asentó ahí directamente, se puso el rollo y se fueron allí arriba donde estaba el fuerte, por allá por Avenida Patria al fondo. En 1577 recién se ubica la ciudad en este lugar que era el sitio de fundación. Aquí estaba la Plaza Mayor. En 1577 no es Jerónimo Luis de Cabrera, sino Lorenzo Suárez de Figueroa, quien traslada la ciudad y fija esta trama cuadricular definitiva que es la de la ciudad del centro. ¿Qué es lo diferente y lo interesante de esta ciudad colonial? Que en ciertas esquinas se localizan edificios significativos. ¿Qué son para la época? Las iglesias, los conventos. Pero la otra cosa interesante es que frente a cada uno de estos edificios significativos se crea un espacio menor, no la gran plaza del centro, una plazoleta. Y así, frente a la Merced hay una plazoleta, frente a San Roque hay una plazoleta, frente a la iglesia de San Francisco, dentro de su gran espacio, está la plazoleta. Frente a la iglesia de la Compañía hay una plazoleta. Empiezan a aparecer ahí elementos que han quedado y que son la marca de ese origen de la fundación de la ciudad. Y eso es lo que hoy llamamos centro histórico. En realidad sí, nuestro primer patrimonio, ¿cuál es? La traza fundacional, esta cuadrícula. Deberíamos conocerla más para poder entender la ciudad y para poder respetarla en esa traza fundacional indiferenciada, porque un damero, una cuadrícula, es una geometría. Sin embargo, ahí fue posible localizar actividades diferentes, ir cambiando la función, etc. Y la traza permanece. El crecimiento de la ciudad fue lento y no exento de dificultades. Inundaciones, sequías, plagas de langostas, hambrunas y levantamientos de los pueblos originarios.
la producción de mulas y tejidos para las minas del Alto Perú, particularmente Potosí, generarán los recursos para el crecimiento de la ciudad. En 1784 se designa gobernador intendente de esta ciudad el Marqués de Sobremonte. Y creo que Sobremonte es la primera persona desde el gobierno que se pone a pensar la ciudad, que se pone a registrar lo que dicen los viajeros que hablan de lo fea que está la ciudad, y es el primero que saca una ordenanza, ordenando, valga la redundancia, que se dé continuidad a la edificación por el decoro urbano. Mira el término, por el decoro urbano, o sea, para que la ciudad parezca buena. Entonces, a partir de esa ordenanza es que se crean las tapias que le dan continuidad sobre las veredas, se mejoran las calles, las veredas todas empedradas, y además don Sobremonte es el primero que piensa en una ciudad que va a crecer. Genera el espejo de agua, que es el reservorio de agua, en lo que hoy es el Parque Sobremonte, el Paseo Sobremonte. Pero además, ya con una mentalidad ilustrada, avanzada para la época, dice la ciudad tiene que tener lugares de recreo, de respiración. Organiza la Alameda, también en la zona de La Cañada. La calle que llevaba eso era 27 de abril, la actual 27 de abril. ¿Cómo se llamaba en esa época? Calle de la Alameda, porque es la que iba a la Alameda. Muy interesante. Sobremonte, junto con el ingeniero militar Manuel López, son los que intervienen por primera vez, que diría casi planificadamente la ciudad, ¿no? El cabildo se hace en esa época, se completa, una recoba que estaba por ahí frente a donde está el Banco Nación hoy en día. Es decir, hay un interés en pensar una ciudad que empieza a ser más grande.